Ya, vamos a ver. ¿Qué son en sí las biomoléculas? El término bio se refiere a la vida, pues, ¿no? Y las moléculas se está refiriendo a un conjunto de átomos, ¿ya? Pero no es el asunto de decir en qué consiste, sino que en qué momento vamos a aplicarlas. Por eso que nuestro propósito de este tema es que ustedes sepan la estructura principal de estas biomoléculas y los resultados que éste genere. Todas las biomoléculas, todas las biomoléculas están unidas mediante un enlace. A ver, vamos a suponer, acá tenemos, por ejemplo, tenemos una molécula, por acá tenemos otra molécula y por acá tenemos otra molécula. Ahí está. Y así, en un líquido, tenemos millones y millones de moléculas. Yo les hago una pregunta. Hablemos de un combustible. Ejemplo, el petróleo. El petróleo que contiene, ¿tendrán biomoléculas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí tiene? Sí. ¿Lo tiene o no tiene? Sí tiene. Sí, ¿Tiene? sí creo que sí tenga. Yo creo que sí tiene. Fabricio, no creas, sí tiene. Ok, sí tiene, sí. El petróleo, chicos, el petróleo contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Eso lo contiene. De ellos son restos de animales y también de vegetales. Son los restos, ¿no? Pero ya están cocinados. Pero ¿dónde se han cocinado ellos? Ellos se han cocinado en el subterráneo de nuestra corteza terrestre. Hay lugares, como por ejemplo en Paita, en las profundidades, hay depósitos de petróleo, grandes, petróleo crudo. Entonces, el petróleo crudo tiene esto. Además, tiene ceniza. Ceniza y también tiene vapor de agua. Tiene vapor de agua. También tiene. Esa es la composición del petróleo. Luego, el petróleo crudo pasa a un proceso de destilación. Y ahí, pues, el petróleo lo someten a 400 grados centígrados, lo someten y se producen las separaciones. ¿Qué podemos obtener del petróleo crudo? Podemos obtener, por ejemplo, los gases principales. El metano, el propano, ¿no? Son los principales. Los gases que hay en nuestras casas, eso viene del petróleo. A 70 grados como máximo se emiten esos gases. Luego de ahí se extrae un tratamiento especial que es el petróleo diésel. Luego la gasolina, ¿no? La gasolina que más o menos, ¿no? La gasolina a un promedio de 140 grados se extrae del petróleo la gasolina. Luego, un aproximado de 190 grados se extrae el querosene. Y luego, hay un promedio de 270 grados, se pone en preparación el diésel 1, el diésel 2, el diésel 3, el petróleo propiamente dicho. Luego, más o menos a 320 grados aproximadamente, se extrae todos lo que nosotros conocemos, como por ejemplo los lubricantes, ¿no? Que se venden en las ferreterías, ¿no? Los aerosoles, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya más o menos a 350 grados ya tenemos el asfalto que se utilizan para pavimentar las pistas. Se dan cuenta que del petróleo también se extraen los cosméticos.
Las chicas que se ponen los cosméticos, que se pintan, ¿no? Se ven bonitas las chicas, se ponen el maquillaje, ¿no? Digamos, bueno, el colorete, no sé cómo se llama esas piezas de las chicas, ¿no? Esos son de petróleo, claro, pero ya está sintetizado. El que se pinta las uñas, ¿no? El esmalte es de petróleo. Bueno, el asunto es que un líquido como el petróleo tiene enlaces, ¿no? Todas las moléculas tienen enlaces. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que estos enlaces están unidas entre sí. Cuando una molécula se rompe, cuando esta molécula, por ejemplo, esta molécula se logra separar, ¿no? Se logra separar, ahí está, ya está separado, ¿no? Cuando la molécula se separa, entonces existe una gran liberación de energía. Liberación de energía. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa. La glucosa, hacemos una idea que este sea la glucosa. La glucosa cuando ingresa en proporciones moleculares, cuando ingresa a la célula, cuando ya ingresa en la célula, ¿no? Vamos a dibujar por aquí una célula, ¿no? A ver, por aquí dibujemos una célula. Ahí está, una célula. La célula tiene su núcleo, ¿no? Tiene su núcleo. Esto se produce adentro, ¿no? Y hemos hablado en las mitocondrias. ¿Se acuerdan o se acuerdan? En las mitocondrias. Esto se produce en las mitocondrias y se produce el fenómeno de la glucólisis. ¿Y qué ocurre ahí? Ocurre que esta energía se produce en la mitocondria. En la mitocondria se produce esta energía. Luego, en la mitocondria se procesa y esta energía se traduce a unos paquetes llamados ATPs. Esto también ya les enseñé, ¿no es cierto? Estos ATP que da la energía o se convierte en energía, ahí vamos a utilizar las leyes de Lavoisier, ¿no? Esta energía es para que el ser vivo en su metabolismo pueda caminar, correr, si son aves, volar, si son peces, nadar, o sea, para que se desempeñen sus funciones. Entonces, esto es lo que representa una de las moléculas que se está refiriendo. La molécula contiene energía en el interior. Sus moléculas de ustedes que están en la parte interna de su cuerpo, que llevan a la sangre, a los tejidos, tiene gran cantidad de energía y eso es lo que ustedes lo van a aprovechar durante la alimentación. Por eso, chicos, es bueno que consuman muchos tipos de estos alimentos que contengan estos productos, porque le va a dar la energía suficiente para poder estudiar o también para poder trabajar. Chicos, preguntas. ¿Qué alimentos en específico? Bueno, hay alimentos, bueno, eso ya lo hemos hablado de lo anterior, de las clases anteriores, ¿no? Hay una infinidad de alimentos, pero hay que tener mucho cuidado. La carne es un buen alimento, pero ojo, vamos a ver, vamos a aterrizar. Si la carne es un buen alimento, entonces, ¿por qué a veces se puede decir que es malo consumir carne? Creo que ustedes habrán escuchado. Es que la carne, cuando pasa cierto tiempo, va a crear toxinas. Y esas toxinas es dañino para la persona. Es más, la grasa que contiene esta carne, si hablamos de la res, esta grasa se satura. Y al saturarse, y si ustedes ingieren en alimentación esta carne saturada, que hace ya tiempo que el animal ya lo han matado, ¿no? Y la carne que la estamos aprovechando, en lugar de que nos dé energía, más bien, nos da energía, sí es cierto, sí nos da energía, pero a la larga, esta grasa que nosotros consumimos, que son grasas saturadas, estas grasas saturadas se van a almacenar, ¿en dónde? En el torrente sanguíneo, por ejemplo, en los vasos, en las arterias, en las venas, y con el transcurrir de los años, esto va a crear una trombosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los triglicéridos que forman parte de esta trombosis son los culpables
debido a la mala alimentación que nosotros hemos tenido. Ejemplo, cuando ustedes ingieren su pollo broster en las calles, es peligroso, chicos, no consuman esas cosas. 1000 veces háganlo en un lugar que ustedes ya conozcan, que ya conocen cómo lo preparan. O si no, en sus casas, pues, se pueden preparar. Entonces, ese tipo de alimentos es bueno. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Para aquí alguien responde. Es bueno consumir hormonas. Y si no, allá, lo dice Andrea Cáceres. Las hormonas el mismo cuerpo lo produce, ¿no? Pero si hay una escasez de hormonal, muchas veces el médico no le receta a la persona, al paciente, que necesita inyectarse ciertos cuerpos hormonales. Entonces, ahí sí puede ser posible. Pero hay sustancias que tienen hormonas. Por ejemplo, la soya. La soya es una planta que te produce proteína. Proteína, tiene bastante lípidos, ¿no? Y es bueno para la alimentación, pero también a la vez tiene hormonas. Estas hormonas lo único que hace es activar el nivel metabólico del cuerpo. Eso sería. ¿Ya, chicos? A ver, les voy a compartir una diapositiva ya para seguir avanzando, porque si no, el tiempo nos gana. A ver, en la biomolécula, aquí yo les he puesto, tenemos varias clasificaciones, chicos. A ver. Chicos, la asistencia le doy el próximo bloque, ¿ah? Por ejemplo, las biomoléculas inorgánicas. Creo que eso ya les he hablado, ¿no? ¿Qué tenemos? El carbono con carbono. Tenemos el agua, sales minerales, los gases, algunos ácidos y algunas bases. También está el petróleo, lo que yo les hablé. Ahí está incluido como biomoléculas inorgánicas, pero también orgánicas también. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, también el petróleo viene de los desechos de los animales y de los vegetales. También es parte. No es una sustancia compleja, pero lo que son inorgánicos, propiamente dicho, tenemos los gases que toda persona no tiene. Por ejemplo, el propano, ¿no? El propano es una biomolécula, ¿no? Biomolécula inorgánica. La sal mineral, la sal que es del mar, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una sal mineral. También tenemos los ácidos, ¿no? Los ácidos orgánicos, ¿no? Que se puede encontrar en ciertas sustancias. Luego, en las orgánicas, ahí es lo que nosotros tenemos, la glucosa, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, ¿no? Algunos ácidos, pero ácidos orgánicos, ¿no? Entonces, esto es lo que conforma las sustancias de las biomoléculas orgánicas. Y acá está el estudio de las biomoléculas inorgánicas, ¿no es cierto? Estas tienen enlaces, por eso yo lo dibujé en la pizarra, los enlaces principales. Y acá vamos a hablar del agua. El agua es un constituyente del ser vivo, ¿no? Todo ser vivo, animal y vegetal. Es un promedio, abarca un promedio más del 60% del cuerpo. Bueno, es un promedio, porque, por ejemplo, hay animales que inclusive sobrepasan del 80%, ¿no? Los vegetales está por ahí, ¿no? Es un 90% de agua. Entonces, cuando se habla del cuerpo humano, ¿no? Se habla más o menos del 60% corporal. O sea, el 40% que falta lo constituye el calcio, lo constituye el magnesio, ¿no? El hierro, todo eso lo constituye. ¿Ya, chicos? Entonces, el agua, ustedes están viendo en la figura el ciclo, ¿no? El ciclo comienza desde el mar. El mar, el agua sale en forma de vapor. El agua sale en forma de vapor debido a la temperatura. Entonces, este vapor nosotros le llamamos nube.
¿no es cierto? Nube. Y la nube avanza, ¿no es cierto? Va avanzando. Pero ¿por qué se produce la lluvia? Porque la nube cuando llega en una zona donde existe alta temperatura, donde existe baja presión, entonces esta nube comienza a condensarse, se condensa la nube. O sea, del vapor que era se convierte en líquido y ese líquido se traduce como lluvia. Entonces la lluvia al irrigar una zona alta, esto se convierte en ríos. Y el río, como ustedes ven en la figura, ¿no? El río nuevamente lo retorna al mar, a un vertiente. Eso es el ciclo del agua, chicos. Así es nuestro elemento o nuestro compuesto de vital importancia. Luego, las funciones biológicas del agua, tenemos bastante. Para nosotros, consumir agua, al menos 2 litros. A ver, Fabricio, ¿cuántos litros de agua te tomas al día? Como por lo menos 2,5 litros. Ah, muy bien. A ver, por aquí, a ver, por acá. A ver, Sarita, Sara Pérez, ¿cuántos litros Sí, de agua te profe. tomas al día? Más o menos sí, 2 litros a 3 litros porque Claro. tomo demasiada agua. Sí, chicos, deben de tomar bastante agua, bastante agua deben de tomar. ¿Para qué? Para que eliminen las toxinas que ustedes han ingerido. Bueno, es lo más importante de nuestro cuerpo. Participan en las reacciones químicas, ¿no? Artificiales y naturales, como en el caso de la vida, ¿no? El agua actúa como disolvente, por eso que le llaman disolvente universal, porque se puede disolver en sales, en azúcar, en ácidos, ¿no? Y mucho más, a excepción de un elemento o de una sustancia, como el caso de los aceites, ahí sí se vuelve algo que no se pueda disolver, ¿no? El agua permite absorber y transportar la sustancia nutritiva de los alimentos. Si tú no consumes agua, los alimentos pasan de largo y nunca son absorbidas por la sangre. Entonces, si ustedes consumen bastante líquido, les va a ayudar a que la sangre pueda absorber con mucha facilidad nuestros alimentos. También regula la temperatura corporal, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, ¿no? Si hace calor, ¿no? Muchas veces el agua te logra equilibrar la temperatura, ¿no? Nos logra acondicionar, nos refrigera nuestro cuerpo el agua. Ojo, agua a temperatura ambiente. No estoy hablando de temperatura baja, como el caso de las aguas heladas. Las aguas heladas, chicos, no son recomendables porque te baja la defensa de tu cuerpo. Y aparte de eso, ¿no? Hay muchos tejidos que nosotros tenemos, son muy sensibles a baja temperatura. También el agua lubrica, ¿no? A veces nosotros cuando ingerimos bastante dulce, nos produce sed, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nuestro cuerpo pide equilibrio en los tejidos, ¿no? Acá está, pues, ¿no? Con el caso de la boca, la garganta, los bronquios, eso lo acondiciona una buena lubricación, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita hablando y ya tengo sed, ya quiero tomar agua ya, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces una contracción mecánica hace de que el líquido se escasee. Entonces, por eso que mi cuerpo necesita de agua. El agua constituye el principal de los flujos corporales. Claro, pues la sangre, la saliva, el sudor, ¿no? El moco, el jugo gástrico, el semen, el humor vítreo, la leche, la bilis, la orina, etcétera, etcétera. Por eso que es bueno consumir el agua siempre, ¿no? Lo más recomendable, mínimo 2 litros, mínimo. Si fuese más, mejor todavía. Entre las propiedades del agua tenemos la dipolaridad, ¿no? O sea, mejor dicho, para experimentos con lo que se refiere al nivel electrónico es fundamental porque actúa como polo positivo y también actúa como polos negativos, ¿no?
cohesión molecular, ¿no es cierto? Entonces, le dicen cohesión molecular porque las moléculas permiten mantenerse unidas mediante enlaces, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos acá dos átomos de hidrógeno, ¿no? Dos átomos de hidrógeno. Ahí está, dos átomos de hidrógeno. Y tenemos un átomo de oxígeno. Ahí forma el agua, ¿no es cierto? Pero se mantienen unidas mediante puentes, llamadas puentes de hidrógeno. Pero también se llama enlaces de hidrógeno. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es importante porque ellos se mantienen unidas y nosotros lo vemos en la parte física como estado líquido. Tensión superficial. El agua emite una capa en la superficie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un vaso con agua y dejen caer una hoja de planta. La hoja de planta queda encima, no se sumerge, ¿no? Entonces, esa es una prueba que existe una capa en la superficie llamada película superficial, ¿no? Eso es también conocida como tensión superficial. O sea, esta película es la que se forma encima de la superficie del agua y eso hace de que inclusive un insecto puede estar encima de esa capa y no le puede suceder nada, no se ahoga, ¿no? Hay casos que inclusive hasta una aguja que lo ponen logra mantenerse. Eso también es de acuerdo a la circunstancia que se pueda demostrar. Luego también tiene elevado calor específico. El calor específico del agua es elevado. Cuando ustedes hacen hervir el agua, se convierten en vapor dentro de su teterita, ¿no? En la tetera hay bastante vapor de agua, bastante. Tienes que taparlo porque si tú lo dejas destapado, el agua se escapa, se va, se desaparece, porque el vapor se va al medio ambiente, al espacio, y ya nunca regresa porque se te fue. Entonces, eso se debe a que el agua está en condiciones de volverse vapor. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Es un vapor transparente. Cuando se somete a un promedio de 300 grados centígrados, ya el vapor se hace un poquito blanquizco, se pone. Chicos, Yadira Farfán, ¿es de acá del salón? Yadira Farfán. ¿Es de acá del salón, chicos? ¿Me confirman? No, profe, es de cuarto. De cuarto, ¿no? Ah, No, ya, profe, gracias. no es de aquí. Gracias. Ya, así, chicos. Y ya cuando, por ejemplo, hay máquinas, como el caso de las turbinas de vapor, ¿no? Que se utilizan en las fábricas, ¿no? Ellos al agua se lo llevan a 800 grados, y ese vapor puede ser intermitente, ¿no? Ellos se encuentran en unos aparatos llamadas calderas. Estas calderas, ahí cocinan el agua, y esa agua se vuelve vapor y se va de frente a las turbinas, produciendo un trabajo mecánico. Luego también tiene capilaridad, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que el agua está en condiciones de ascender por finos tubos llamados capilares. Es tan, pero tan delgadito que inclusive puede penetrar en nuestros poros. En nuestros poros, por ejemplo, si tú te sumerges a un pozo con agua, el agua ingresa facilito a tus poros. Es bueno, ¿por qué? Porque también saludablemente, ¿no? Te ayuda a mantener intacta tu piel. Es más, puede inclusive separar de las partes tóxicas que se encuentran adheridas a nuestro cuerpo y está en condiciones de hacerlo. Y el potencial de hidrogenización, o sea, el pH, ¿no? Ya creo que esto ya le expliqué del pH. A ver, Fabián levantó la manito, a ver. Profesor, una pregunta. Normalmente
Los médicos recomiendan tomar agua con pastilla, tomar la pastilla con agua. Eso se debe principalmente porque el agua es un disolvente para los medicamentos. Ya. A ver, gracias Fabián. Te voy a apuntar ya, participación. Fabián Gallo. Listo. Bueno, hay medicina que, bueno, la mayor parte, más del 90% de medicamentos se tiene que hacer con agua. ¿Por qué? Porque como le voy a repetir, el agua es el único líquido que puede activar, metabolizar la ración química, ¿no? De las sustancias. En este caso, las pastillas, ¿no? Las pastillas. Es recomendable, pero hay algunos que lo hacen con jugo. Ahí no es tanto recomendable porque el jugo le puede quitar la química. Bueno, eso depende de qué estamos hablando. No se recomienda casi tomarlo con gaseosa ni con jugo cítrico. No es recomendable porque le puede cambiar la química. Eso depende también de qué pastilla estamos hablando. Pero sí es recomendable tomarlo con agua, ¿no? Porque facilita, agiliza la liberación en el interior del cuerpo. ¿Ya? Ese sí es cierto, Gallo, sí es cierto. Pero hay pastillas algunas, por ejemplo, siempre recomiendan los médicos que se ingiere antes de cada comida o después de cada comida, porque hay medicamentos que son altamente duros, ¿no? Duros, como por ejemplo, para las infecciones, ¿no? Para las infecciones se utiliza fármacos fuertes, ¿no? Fármacos fuertes, ¿no? Y eso puede inclusive perjudicar el estómago de las personas. Ya. Y las sales minerales. Bueno, las sales minerales son importantes en varios aspectos. Primero, porque agiliza la flora intestinal. La flora intestinal es una fuente que logra coger gran cantidad de electrones, y eso habilita a que haya una buena activación en nuestro cuerpo. Una prueba, ustedes no sé si habrán escuchado que hay médicos que recomiendan el suero, porque el suero, a menos el electrolítico, permite restablecer esta flora intestinal. Y eso hace de que cuando la persona está delicada, elimina gran cantidad de electrones. Entonces, con estas sustancias logran recuperar. ¿Y qué más que las sales minerales? Como el caso del sodio, el potasio, el cloro, el calcio, etcétera. ¿Ya? Y acá también les he puesto sus funciones, ¿no? Regulan el equilibrio hídrico de los cuerpos, ¿no? Regulan el equilibrio ácido-base, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay seres vivos que admiten bastante base, bastante compuestos de hidróxidos. Entonces, para poder regular se necesita de ácido y más que las sales que logran establecer este equilibrio, ¿no? También participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, también, ¿no? Ayuda a establecer una comunicación amplia entre neurona y neurona. También una contracción muscular. Participa en la formación de huesos y dientes. Bueno, en ese caso, todo relacionado al calcio, ¿no? Las sales del calcio, que son los fosfatos y los carbonatos de calcio. Y también en la concha de los moluscos contiene gran cantidad de carbonato de calcio. Y por acá también tenemos las propiedades, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el año pasado, ¿no? Propiedades de las sales minerales, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio es un gran ejemplo de la sal mineral, ¿no? Porque ayuda al metabolismo. Por eso que a veces a cierta cantidad es bueno este tipo de sal y nosotros lo consumimos en los alimentos. Imagínense, un alimento desabrido, creo que mejor sería un condimento con sal, ¿no es cierto? Entonces, eso también ayuda. Pero, ojo, hay personas que no. No, hay personas que no puede tener una cantidad excesiva de sales porque hay parte de su cuerpo que no está en condiciones de funcionar. Luego tenemos los gases, ¿no? El dióxido y el oxígeno. Y chicos, bueno, hasta aquí nomás.
A ver, vamos a ver si es que ustedes dan el examen rápido. Ya nos despedimos porque quedan menos de un minuto. Ya chicos, nos vemos en el próximo bloque.